Agradecemos a Dios que a pesar del frío que hace, pues están varios, ¿verdad? Gracias a Dios que aquí estamos nuevamente para que podamos estar meditando en la palabra. Y también los hermanos que están en la transmisión, también esperemos que sea Dios que nos esté hablando la palabra en esta tarde, en esta noche. Vamos a orar, hermanos. Bendito Señor mi Dios, en esta hora, Padre, te doy gracias, Señor, por permitirme, Señor, estar aquí delante para poder presentar tu palabra, Señor. Esa palabra que ya fue digerida por mí, Señor, porque tú me la mostraste, tú me la revelaste, Señor. Y es una gran bendición, Señor, el que tú reveles tu palabra y ahora la pueda compartir con mis hermanos. Oro, Señor, que esta palabra cumpla su propósito, Padre, por lo cual tú la estás mandando, Señor. Nos ponemos en tus manos, Espíritu Santo, ayúdanos y te pido, Padre, que tú seas dando esa palabra y tu Espíritu Santo preparando ese corazón para que esta palabra pueda caer en buena tierra. En el nombre de Jesús te damos gracias, poderoso Señor. Amén. Bueno, hoy vamos a cambiar, ya no vamos a hablar de Job. Hoy vamos a hablar de la carta de Pedro, segunda carta de Pedro. Esta segunda carta de Pedro habla, bueno, lo que yo vi de Pedro es que quiere enfatizar cuán importante es el conocimiento de Dios. Sí, es lo que quiere Pedro. Y por eso en la carta va a estar hablando 7 veces, en los 3 pequeños capítulos, se menciona 7 veces la palabra conocimiento. Y vi a Pedro muy interesado a que la iglesia de los expatriados, esta es la segunda carta, él lo menciona ahí, hoy es mi segunda carta que estoy mandando y en ambas estoy exhortando, dice. Y termina la carta diciendo que crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Así termina su carta y comienza también diciendo que tenemos que tener ese conocimiento. Y en eso nos vamos a basar en estos versos el día de hoy y vamos a ver cuán importante es conocer a Dios, tener esa intimidad con Dios. Aquí Pedro vamos a ver qué dice en el capítulo 1, versos 3 y 8. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos han sido dadas preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegásemos a ser participantes de la naturaleza divina. Hasta ahí. Vamos a ir entrelazando estos versos y vamos a llegar al punto que Pedro quiere enseñar, que lo que él quiere enseñar es que haya ese conocimiento en cada uno de los creyentes. ¿Y qué conocimiento quiere Pedro que tengan los hermanos? Vamos a ahora otra vez a leer, pero por partes. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Está diciendo que la fuente es el poder divino. Y está diciendo que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, dice, nos han sido dadas. O sea que si Dios nos dio la vida eterna y nos dio la piedad, ¿qué significa piedad? Ya lo hemos explicado muchas veces. Significa estar bajo un gobierno, el gobierno de Dios. Significa tener integridad. Significa ser fiel a Dios, vivir bajo esa ordenanza de Dios, bajo esa obediencia. Eso significa piedad. Pero aquí dice que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas, o sea, nos lo dieron, nos lo regaló. Dice, ¿quién? Por su divino poder. O sea, Dios nos lo dio por su divino poder.
Entonces está diciendo que la vida eterna, ¿quién nos lo dio? Dios. Y que para que nosotros podamos vivir dentro de esa piedad, ¿quién nos ayuda para poder vivir en esa piedad, en esa obediencia? Dios, por su divino poder, dice. Ajá. Entonces significa que no necesitamos nada más. No tenemos necesidad de nada más. Porque Él nos ha dado todas las cosas, y todas las cosas es la vida eterna y es vivir bajo esa obediencia. ¿Y quién nos ayuda a vivir bajo esa obediencia? Dice que ese divino poder. Luego va a seguir diciendo, el conocimiento por su divino poder mediante, esta es una palabra clave, hermanos, y a este punto es que quiero que lleguemos, porque es lo que quería Pedro. Dice, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Está diciendo, hermanos, que Él nos ha llamado, ¿para qué? Para que tengamos una intimidad con Dios. Eso significa ese conocimiento. Este conocimiento que Pedro está hablando aquí, no está hablando de un conocimiento intelectual. No está hablando de un conocimiento de a ver si te sabes toda la Biblia, a ver cuántos textos te has aprendido. ¿Es bueno? Sí, tenemos que aprendernos la palabra. Sí es bueno, pero Pedro aquí no está hablando de eso. Está hablando de una intimidad con ese Dios. De eso está hablando. No de un conocimiento intelectual. Mire, hermano, voy a poner un ejemplo. Yo conozco a la hermana Georgina. Yo la conozco que tiene hijos, conozco que su nieto tiene un nieto, bueno, 2 ahora, que yo conozco, ¿no? ¿Y qué más conozco? Conozco que se llama Georgina, conozco que vive allá arriba. Lo conozco, sí, sé de ella, ¿verdad? Pero no sé nada más. Yo no sé qué comida le gusta, yo no sé cuál es su color favorito, no lo sé. Pero si alguien me pregunta, ¿cómo es tu esposo? Yo le voy a sacar una lista de cómo es mi esposo. Mi esposo, yo sé cuando está enojado, yo sé cuando está contento. Yo sé que él, si le pongo una mojarra frita con su ensalada y unos frijoles con quesito panela encima, sé que con eso me lo gano, ¿verdad? Porque le gusta mucho. Sé que le gusta cocinar. Sé que en sus trabajos de la escuela es muy recto. O sea, él si se tiene que desvelar hasta las 4 de la mañana, él lo hace. Porque él tiene esa responsabilidad de entregar ese trabajo, es responsable. Entonces yo puedo hacer una listota de cómo es mi esposo. ¿Por qué? Porque lo conozco, ¿verdad? Porque vivo con él. Porque tenemos 31 años de casados. Entonces yo ya lo conozco cómo es él, qué le gusta, qué no le gusta. Entonces, hermanos, es lo mismo tener una intimidad con Dios. Usted va a la palabra y ¿qué va haciendo? Va conociendo a su Dios. Y cada vez que va a la palabra va conociendo los atributos de su Dios. Es diferente a como la gente, si usted va allá en la calle y le pregunta, ¿crees en Dios? ¿Conoces a Dios? Y te va a decir que sí. Y quizás hasta te muestre un bulto. O quizás diga que no cree en el bulto, pero que cree en Dios. Y lo conoces y te va a decir que sí. Es un Dios grande, te va a decir. Es un Dios que perdona. Es un Dios bueno. Así te va a decir. ¿Pero es lo mismo con nosotros? No. No es lo mismo. Nosotros sí sabemos que es un Dios bueno y sabemos que es un Dios que perdona. Pero cuando vamos a esa intimidad con Dios, conocemos más de Dios. No solamente lo que superficialmente se conoce, sino llegamos a conocer más de nuestro Dios.
qué le gusta, qué no le gusta. A través del pasaje, hermanos, a veces hay pasajes muy difíciles de entender, pero a veces cuando usted comienza a meditar en la mañana, en la noche, a la hora que usted va a meditar, yo creo que varios meditamos aquí, y cuando usted va a meditar la palabra, desde la primera vez que usted lo lee, ya Dios le está hablando y ya Dios le está diciendo qué tiene que hacer, qué tiene que cambiar. Esa es una obra que viene de una intimidad con Dios. Ese es conocer a Dios, hermanos. Mire, el pueblo de Israel, vamos a poner un ejemplo. El pueblo de Israel conocía a Dios. ¿Verdad que no? No conocía a Dios. ¿Por qué no conocía a Dios? ¿Porque Dios será que no se revelaba? Sí, Dios estuvo revelando. A través de los profetas se estuvo revelando. Pero ellos no quisieron obedecer. Y eso lo vemos en Jeremías capítulo 7, muy mencionado por los que pasamos a compartir o cuando enseñamos meditación bíblica. En Jeremías capítulo 7, ¿qué dice Dios? Le dice Dios a Jeremías: párate en la puerta del templo y háblales los que vienen a adorar aquí, en el templo. Párale y háblales. ¿Y qué les vas a decir? Ustedes son unos mentirosos, porque ustedes dicen templo de Jehová es este. Mas sin embargo, ustedes están viviendo así y así y así. O sea, ellos no tenían conocimiento de Dios. Se habían quedado en rituales. En Jeremías dice que llegaban a traer, en Jeremías capítulo 6, dice que llegaban a traer los inciensos muy lejos. ¿Para qué? Para Dios. Pero Dios dijo: no lo voy a recibir. Porque ellos se quedaron en rituales nada más, en obras. Y sin ir más lejos, pasajes que ustedes mismos ya conocen. Isaías, capítulo 1. Ese Israel, ¿oraba? Sí oraba. ¿Por qué dice Dios? Cuando multipliques tus oraciones, yo no te voy a escuchar. Entonces sí oraban, y mucho. Cuando multipliques tus oraciones, oraban mucho. Pero ¿por qué dice Dios? No te voy a escuchar. Porque solamente se habían quedado en obras y nada más. Mire ese peligro cuando no tenemos comunión con Dios, cuando no tenemos esa relación con nuestro Dios. En Oseas capítulo 4, verso 6, también nos va a hablar de lo mismo. El pueblo, dice Dios, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Mire el peligro de no tener comunión con Dios. Y por eso vi a Pedro tan angustiado, tan afligido, para que la iglesia conozca ese Dios y tenga esa intimidad con Dios. Porque él dice: ya estoy a punto de morir, pero yo no me voy a cansar de estarle repitiendo lo mismo. Y en el capítulo 3 dice: es la segunda carta que les mando y en ambas los exhorto. Es la angustia de ese apóstol, porque la iglesia conozca a su rey, a su Dios, tenga comunión, tenga relación con ese Dios. No conozcamos a un Dios como todo mundo conoce. No, sino un Dios que pueda tener comunión con nosotros, con su iglesia. Dice que nos llamó. Dice: mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. De aquel que nos llamó. Nos llamó, hermanos, para tener una comunión con Él primeramente. No para hacer obras, hermanos. Si usted va a Marcos capítulo 3, verso 14, ahí le va a estar relatando Marcos que dice que Jesús llamó a 12, seleccionó a 12. Y esos 12 dice que Él los llamó ¿para qué? Para que estuvieran con Él, para que tuvieran comunión con Él, para que lo conocieran. Para eso los llamó. Y para predicar, dice.
Pero ¿para qué los llamó primero? Para que primero estuvieran con Él en una comunión. Eso es lo que está tratando Pedro de enlazar en estos dos versos. Que fuimos llamados para tener vida eterna y para tener piedad, pero eso Dios nos lo ha dado, dice. O sea, todas esas obras que hacemos, hermanos, y viene de una relación con Dios, ¿quién nos lo da? ¿Quién nos da el poder para poderlo realizar? Dios. Dios nos da el poder para poder realizar aquello que lo vemos imposible. Dios nos da el poder. Aquí dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad, nos lo ha sido dado, hermanos. ¿Qué nos dio? ¿Qué nos dio con su divino poder? Nos llamó y nos da ese conocimiento de quién es Él, cómo es Él. Y nos llama para que estemos con Él. Este poder divino está fluyendo en nosotros, hermanos, a través del conocimiento. Mire qué maravilloso es Dios. Esta promesa, aquí en el 4 dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. ¿Cuáles promesas, hermanos? Que Él nos haya llamado y que ahora tengamos intimidad con ese Dios vivo. Ahora podemos decir que ese poder divino está fluyendo en nosotros. ¿A través de qué? A través que vamos en ese conocimiento de Dios. A través que vamos teniendo esa intimidad con Dios. No nos quedemos, hermanos, como el pueblo de Israel, solamente en rituales. Porque puede ser que Dios pueda decir como le dijo la iglesia de la Odisea en Apocalipsis capítulo 3. ¿Qué le dice a la iglesia de la Odisea? Cheque bien, es una iglesia, hermana. ¿Y qué está diciendo Jesús? Que está afuera, Él no está adentro. Y dice que Él toca la puerta pidiendo que le dejen entrar. Es una iglesia y Jesús está afuera. Esa iglesia no está teniendo intimidad con Dios. No está teniendo esa búsqueda de Dios, esa relación, esa comunión, una intimidad personal, hermanos. En nuestro aposento, en ese tiempo que hemos dedicado en estar en esa comunión con nuestro Rey. Los que están anotando es Apocalipsis capítulo 3, verso 20. Ahí nos habla de esa iglesia y cómo está Jesús afuera, no está dentro. O como lo que dijimos de Jeremías capítulo 7. ¿A qué iban los israelitas? A adorar a Jehová. Pero, ¿cómo? Si iban a un templo, iban a adorar a Jehová. ¿Y por qué Dios le dice a Jeremías, párate en la puerta del templo y diles que son unos mentirosos? No había comunión con Dios, no conocían a Dios. Se quedaron nada más en rituales, en obras. Hermanos, cuando nosotros tenemos comunión con nuestro Dios, cuando nosotros tenemos esa relación con nuestro Dios, todas las cosas que hagamos, hermanos, y esto lo aprendí del pastor Leandro, todas las cosas que hagamos son espirituales y es verdad. ¿Por qué es espiritual? Porque tú eres espiritual, porque tú ya tuviste comunión con Dios en el día, en la tarde, en la noche. Entonces lo que tú vas a hacer es espiritual porque tú eres espiritual, porque tienes comunión con tu Dios. Ahora dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, dice. Y luego
grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Este verso, hermanos, participantes de la naturaleza divina, está relacionado con piedad. ¿Qué dijimos que era piedad? Obediencia. Eso dijimos. Piedad es obediencia. Es integridad. Es que esa vida está gobernada por ese rey, por ese Dios. Entonces aquí, que dice participante de la naturaleza divina, llegas a ser participante de la naturaleza divina, está relacionado con la piedad. Llegas a reflejar esa imagen de Dios. Llegas a tener el carácter de tu Dios. ¿Por qué? Porque tienes comunión con Él. Entonces llegas a tener ese carácter. Pablo, hermanos, tiene el mismo pensamiento que Pedro. En Romanos capítulo 8, verso 28 y 29, ahí está diciendo el propósito por el cual nos ha salvado. Ahí nos dice el propósito por el cual nos salvó. Dice que nos salvó para que nosotros reflejemos la imagen del Hijo. Es lo mismo, el mismo sentir que está diciendo Pedro aquí. Que nos ha hecho participantes de la naturaleza divina. Él es el que nos ayuda para que nosotros podamos reflejar esa imagen de Dios. ¿Cómo? A través de que tenemos ese conocimiento, mediante ese conocimiento, por medio de las cuales nos ha dado promesa. ¿Sí? Podemos entender esas promesas. ¿Cuándo? Cuando nosotros tenemos comunión con Él, hermanos. Así vengan situaciones difíciles, angustia, y como dice Pablo también, nada me puede separar del amor de Dios, ni lo alto ni lo profundo. Nada puede separarme. ¿Por qué? Porque tengo comunión con ese Dios. Mire qué importante es esto. ¿Y sabe qué hace Pedro? Pedro los va a estar llevando a los hermanos, ya no lo vamos a ver, ustedes lo ven en casa, pero en el verso 16, él se va a estar presentando como una ofrenda, como un testimonio de que dice que él vio a Jesús, anduvo con Jesús, y que él escuchó cuando el Padre dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Él lo escuchó, dice Pedro. ¿Dónde lo escuchó? ¿Sí se acuerdan? En la transfiguración. Dice: yo lo oí, dice Pedro. Pero esto Pedro lo relaciona ¿con qué? Con la Escritura. Más adelante en el verso 20 le va a decir: pero hacen bien en que ustedes estén atentos a las Escrituras. Entonces, hermanos, Pedro está diciendo: la intimidad que ustedes tienen que tener, ¿dónde se encuentra? En las Escrituras. A través de las Escrituras ustedes van a tener intimidad. Y luego les va a decir a los hermanos: esa Escritura no fue pensamiento de hombre, sino fueron inspirados por el Espíritu Santo. Esta palabra tiene poder, hermanos. Y cuando nosotros tenemos intimidad, el poder divino está fluyendo en nosotros. Mire, qué maravilloso, hermanos. Cuando estaba estudiando este libro, por eso quise compartir con ustedes esta parte, porque me llenó. Porque vi a Pedro con esa necesidad de que los creyentes tengan esa intimidad con Dios. Por eso termina diciendo así: crezcan en el conocimiento. Crezcan en la gracia, en el conocimiento ¿de quién? De nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Crezcan, dice Pedro. Y aquí
En estos 2 versos el Señor estuvo tratando conmigo. También me llevó a Filipenses capítulo 3, donde habla Pablo, donde está diciendo que él era maestro de la ley, era irreprensible, él perseguía a la iglesia, pero por celo, por agradar a Dios, él lo hacía. Él venía de la tribu de Benjamín, él era hebreo de hebreos, y cuando él está diciendo eso, dice: todo eso lo tengo por basura, por tener conocimiento de Cristo, dice. Si nos damos cuenta, hermanos, ¿cuál es el enfoque de los apóstoles? Que la iglesia tenga conocimiento de quién es Dios. ¿A través de qué? De la palabra. Y tengamos comunión con ese Dios. Y a través que vamos teniendo comunión con ese Dios, ese poder divino que habla aquí Pedro, fluye en nosotros. Fluye en nosotros. ¿A través de qué? De ese conocimiento, hermanos. Hermanos, yo los dejo con esta reflexión. Examinémonos cada uno de nosotros. Si no estamos como la iglesia de la Odisea, Jesús está tocando la puerta y diciendo: iglesia, quiero que me abras, quiero tener intimidad contigo. No me dejes afuera. Yo te llamé para que tengas intimidad conmigo. O como le dijo al pueblo de Israel: aunque multipliques tus oraciones, no te voy a escuchar. Aunque aumentes tus ofrendas, no te voy a escuchar. Porque ¿qué quiere Dios? Tener una intimidad con su pueblo. Eso es lo que quiere, hermanos. Entonces los dejo con este pensamiento, hermanos, y vamos a orar. Bendito Dios glorioso, en esta hora, Padre, te damos gracias, amado Señor, porque tú eres bueno, Padre, y porque podemos ver la magnitud de tu poder, de habernos dado, Señor, esa salvación. Y ahora, Padre, podamos entrar en esa presencia tuya y tener intimidad contigo, Padre. Señor, que ya no estemos jugando a la iglesita, haciendo obras porque queremos que los demás nos vean como los fariseos. No, Señor. Ahora queremos hacer obras, pero que venga de una comunión contigo, de a través de que estemos meditando tu palabra, tengamos comunión contigo, Señor. Por favor, ayúdanos, Padre, para poderte darte gloria y honra y cumplamos el propósito por el cual tú nos has llamado. Dice Isaías que nos has llamado para que seamos gloria para ti. Y eso queremos ser, Padre. Sosténnos en tu mano, Padre, para que no caigamos y podamos permanecer firmes en tu camino, Padre, teniendo comunión contigo, mi Señor. Gracias, porque qué Dios hay que quiera tener intimidad con un hombre. Mas sin embargo, tú, Señor Jesucristo, moriste en la cruz, Padre, para que pudiéramos tener acceso al Padre y ahora podamos reflejar la imagen del Hijo a través de ese conocimiento que tú vas dando a nuestra vida. Padre, muchas gracias te doy. Bendigo tu glorioso nombre, Padre. Ayúdanos a tener ese corazón que tiene Pedro, que tiene, Señor, ese deseo de que la iglesia crezca en ese conocimiento tuyo, Padre. Que dejemos de ver, Señor, las debilidades de uno al otro, sino que estemos en esa comunión, en esa unidad, Padre. Señor, por favor, sostiénenos para que seamos una iglesia que te agrade, una iglesia que ore y que tú escuches, una iglesia que no te tenga fuera, sino que estés dentro de nosotros. Padre mío, en tus manos nos depositamos. Sé tú el que vaya guiando nuestros pensamientos, nuestro camino. En el nombre de Jesucristo te damos muchas gracias, poderoso Señor. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Fue una bendición entregarles esta palabra. Dios les bendiga.